Lucas capítulo 9 versículo 28 dice en el nombre de Jesús: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿En dónde estás tú en el círculo de intimidad con Jesús? ¿En dónde te encuentras? Porque hay 2 características de aquellos que van a ver la gloria de Dios. Yo no me voy a cansar de hablar porque esa es la palabra que Dios me ha dado para este año. Esa es la palabra que Dios ha hablado para esta década, de que viene el avivamiento más grande de toda esta generación para la tierra, de que la gloria postrera de Dios va a descender sobre la tierra. Pero para ser partícipe de esa gloria, usted necesita primero estar en un nivel de intimidad con Dios que no todo el mundo está, en un nivel de intimidad y de cercanía que muchas veces no lo tenemos. La palabra que nosotros acabamos de leer nos habla acerca de este acontecimiento maravilloso, pero esta narración comienza diciendo que 8 días antes algo aconteció. Este versículo 28 inicia diciendo que aconteció como 8 días después de estas palabras. 8 días después ¿de qué? ¿De cuáles palabras? ¿Qué pasó antes de este evento que nosotros le llamamos la transfiguración? Jesús se aparta a orar y está con sus discípulos porque ya él estaba preparándose para ir a Jerusalén, para él ser entregado y crucificado. Él estaba preparándose ya. Y él se va a orar al monte con los discípulos. Y en esa preparación, él se acerca a ellos para preguntarle: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué está hablando la gente acerca de mí? Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista que regresó porque ya Juan había sido decapitado. Otros dicen que tú eres sencillamente un profeta. Pero Jesús no le interesaba tanto necesariamente saber qué decía la gente de él, más que saber qué creían sus discípulos acerca de él. Entonces viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Para Jesús,
que ya estaba a punto de encaminarse a Jerusalén a entregar su vida, era importante saber qué creían aquellos que habían caminado con él por 3 años. Era importante saber qué pensaban aquellos a quienes él les iba a entregar la asignación de extender el evangelio por toda la tierra. Para él era importante saber qué creían aquellos que habían sido testigos de todos los milagros que él había hecho. Y el intrépido Pedro se avanza y le dice por revelación del Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entendió que estaba él por buen camino y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto ha sido una revelación del Padre. Esto ha sido una revelación de Dios, que tú puedas identificar quién soy yo. Y cuando Pedro entonces le dice estas palabras, que era lo que Jesús estaba esperando, él avanza a hablarles. Él avanza a hablarles y a decirles: yo ciertamente me dirijo a la muerte. Yo ciertamente me dirijo a Jerusalén. Él le está diciendo: voy a entregar mi vida. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, va a necesitar negarse a sí mismo. Va a necesitar que de la misma manera que yo voy a morir, también en el sentido espiritual va usted a necesitar morir. Y que de la misma manera literal que yo voy a cargar una cruz para usted seguirme, va a tener también que espiritualmente cargar su cruz. No hay otra manera de usted seguir a Jesús. No hay otra manera. No sirve, no funciona el usted seguir a Jesús de lejos. No funciona. Él dice: el que me quiera seguir, el que quiera ver mi gloria, el que quiera entrar en mi gloria, va a necesitar negarse a sí mismo. Él escoge a 3 hombres. Él escoge a 3 hombres. Y en el nombre de Jesús, yo oro para que el espíritu de tu entendimiento sea abierto y que hoy tú seas capaz, que hoy tú tengas la valentía, primero de reconocer en qué círculo te encuentras tú y determinar a qué círculo tú quieres pertenecer. Jesús tenía diferentes círculos de intimidad. Jesús, dice la palabra, que andaba con 12 discípulos. Él escogió a 12. Sin embargo, escúchame bien, no únicamente estos 12 andaban con él. La palabra dice que habían 70 que también lo seguían. Estos 70, si ustedes recuerdan en alguna otra parte del evangelio, en algún momento él los dio autoridad y los delegó para ir de 2 en 2, casa por casa, a predicar el evangelio. Pero no únicamente eso, la palabra dice que habían alrededor de 500 que también le seguían, pero un poco más de lejos. No únicamente eso, antes de esos 500 hubieron 120 que fueron los que permanecieron cuando llegó y descendió el Espíritu Santo. Es decir, que Jesús tenía alrededor de un círculo de 500 personas, 500 discípulos que le seguían un poquito de lejos. Había otro círculo de alrededor de 70 que también estaban y él podía impartirles, podía delegarles. Pero había otro círculo de 12 que ya era un poco más íntimo y andaba con él y comía con él y compartía con él. Pero de esos 12 había un círculo de 3 que él, cuando decidió mostrar su gloria, manifestar su gloria, él llamó a esos 3. Pero no solamente eso, había uno, dice la palabra, que se recostaba en su pecho, que estaba tan cerca de él,
que según la palabra y la historia bíblica fue el único de los apóstoles que no murió como mártir. Fue el único de los apóstoles que literalmente trataron de freírlo en aceite y no murió. E indignado el emperador lo mandó desterrado a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos dice la palabra que él tuvo la revelación más grande que se le ha dado a los hombres, que fue la revelación del Apocalipsis. La revelación de los acontecimientos finales. Y nos estamos refiriendo obviamente al apóstol Juan, que después de estar desterrado en la isla de Patmos, lo regresan nuevamente a Éfeso, en donde estuvo allí como obispo de la iglesia y literalmente murió de viejo. Mi pregunta en esta mañana es, siendo honesto y sincero, ¿en qué círculo te encuentras? ¿Te encuentras en ese círculo de esos 500 que sigues a Jesús de lejos pero sin compromiso? ¿Te encuentras en ese círculo de los 70 que te comprometes de vez en cuando únicamente conforme a como tú piensas que te alcanza el tiempo? ¿Será que eres de ese círculo de los 12 que le has dicho: Señor, estoy aquí, estoy para servirte, pero todavía no estás con tanta intimidad que no has podido ver su gloria? ¿O estás en el círculo de esos 3? Estás en el círculo tan íntimo que cuando buscas su presencia, Él derrama su gloria sobre tu vida. Dice la palabra que Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y sabes que una de las cosas mientras estudiaba esta palabra que el Espíritu Santo me mostraba era que estos 3 que Jesús llamó, estos 3 que aún en medio de los 12, dentro de los 12, estaban en un círculo un poquito más íntimo. Eran 3 hombres a los cuales el Señor les entregó una gran asignación. Eran 3 hombres que tuvieron un gran llamado. Jacobo fue el presidente del concilio de Jerusalén. Él era quien dirigía todas las obras y todo lo que se hacían. Pedro fue aquel que el Señor dice la palabra que el Señor le entregó las llaves para él de su iglesia, para él dirigir la iglesia de Jesús en Jerusalén. Y Juan, como ya les testifiqué, fue aquel que Dios escogió para entregar esa gran revelación de los acontecimientos finales. Ellos estaban en un nivel de intimidad, en un círculo íntimo que les permitió ir con Jesús. Y dice que Jesús los llama y los lleva al monte a orar. El círculo de intimidad con Jesús no son aquellos que quieren únicamente ir a comer con Jesús. No son aquellos que quieren ir únicamente a tomarse el café con Jesús. No son aquellos que quieren únicamente los momentos bonitos. Son aquellos que suben al monte a orar. Son aquellos que buscan la intimidad. Jesús estaba a punto de ir a Jerusalén para ser entregado. Él estaba ya con la tensión de que llegaba el momento de su muerte. Y en ese momento tan crucial y tan clave, Él decide llamar a 3 a venir con Él. Hay momentos determinantes en la tierra, hay momentos determinantes en la vida de la iglesia, en donde Dios escoge a los que Él sabe que andan en mayor intimidad, a los que Él sabe que están en ese lugar íntimo, para Él ponerle una carga de oración. No todo el mundo es capaz de subir al monte a orar, a entrar en intimidad con Jesús por la carga que Dios le esté poniendo. No es únicamente aquel que dice: yo oro mucho y en mi casa oro, pero lo único que oro es por mi familia, lo único que oro es por mis hijos, lo único que oro es por mi casa. No son esos los que Dios está buscando para Él ponerle una carga de oración por su casa, por su pueblo, por su iglesia, por las naciones. Dios está buscando gente que Él pueda llamar con Él al monte a orar.
lugar, porque en ese lugar Él quiere mostrar su gloria. Y dice la palabra que Jesús los lleva al monte a orar y que allí se transforma Él. Y que sus vestiduras se transforman y se vuelven blancas, se vuelven resplandecientes. Su rostro comienza a mostrar una gloria. Y llegan dos varones que la palabra identifica como Moisés y Elías. Pero sabes que Jacobo, Pedro y Juan, Jesús los llamó, pero ellos estaban cansados. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a los que tienen que llegar, porque probablemente quizás no todo el mundo va a ser capaz de recibir y de entender esta palabra. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y Juan al monte a orar, no era porque ellos no tenían nada que hacer, no era porque ellos estaban descansados y porque habían dormido toda la noche, no era porque ellos habían regresado de vacaciones, porque hay gente que piensa que únicamente ustedes ven esos 70, hay muchos que están en ese círculo, que es cuando puedo, que es cuando estoy descansado, que es cuando no tengo nada que hacer. Pero estos tres estaban con sueño, estaban cansados. Estos tres no era que habían estado de vacaciones ni dormidos, habían estado también trabajando, porque Dios a quien llama es a gente que está haciendo algo. Esa gente, ¿saben por qué Dios llama a gente ocupada, a gente de trabajo? Porque Él sabe que la gente comprometida, Él puede contar con ellos. Él puede contar con ellos. Dice la palabra que ellos estaban rendidos de sueño. Oh, usted puede leerlo aquí. Ellos estaban cargados de sueños. Ellos no estaban fresquecitos como una lechuga. Ellos no estaban descansados. Ellos estaban cansados y tenían sueño, pero iban a tener que tomar una decisión. Iban a tener que tomar una decisión. O se dormían y perdían de ver la gloria que Dios quería mostrarles, o hacían un esfuerzo y se mantenían despiertos y podían ser testigos de la transfiguración y de la gloria que Jesús quería mostrarle. Yo no sé si Dios en esta mañana le está hablando a alguien. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte en esta mañana, pero tú necesitas moverte del lugar, del círculo en donde tú te encuentras, a un nivel de intimidad con Jesús. Tú necesitas, si tú quieres ver la gloria de Dios, salir del círculo de los 500, salir del círculo de los 70, salir del círculo aún de los 12 y entrar en ese círculo íntimo de 3. Pero una vez que tú te acercas a ese círculo, vas a tener que tomar la decisión, porque hay un precio que pagar, porque hay un sacrificio que hacer. Vas a tener que tomar una decisión. Hay personas que están rendidos, no con un sueño únicamente literal y físico, pero así como el sueño, cuando usted le da un sueño que usted no puede controlar, es como algo mayor que usted, es como algo que usted se rinde en una cama. Pero hay cosas en nuestras vidas que nos están tomando control sobre nuestras vidas y que nos están impidiendo ver la gloria de Dios. Jesús está ahí transfigurándose. Jesús está mostrando su gloria. Jesús está mostrando su presencia. Pero nosotros estamos rendidos con nuestros propios asuntos. Estamos rendidos con nuestros propios problemas. Estamos rendidos con nuestro propio cansancio, con nuestro propio sueño, con nuestro propio deseo de satisfacer nuestras necesidades carnales.
y nos estamos perdiendo de ver la gloria de Dios. Nos estamos perdiendo de ver que Jesús está enfrente nuestro y Él quiere mostrar su gloria. ¿Será que en esta mañana habrá alguien que quiera ver la gloria de Dios, que quiera ver a Jesús en otro nivel? Porque muchos pueden decir, pero es que yo camino con Jesús. Estos tres habían estado caminando con Jesús. Estos tres habían estado caminando con Jesús, pero nunca lo habían visto de esa manera. Nunca lo habían visto de esa manera. Tú puedes en esta mañana justificarte y decir, pero es que yo camino con Jesús, es que yo voy a la iglesia, es que yo sirvo, es que yo hago, pero verdaderamente todavía no lo has visto en el nivel en que Él quiere que lo veas. No lo conoces. Todavía no has visto la gloria de manera cercana. Todavía no has visto su presencia manifestada. Y a mí me gusta siempre hablar de la presencia manifestada de Dios, porque ciertamente hay gente que para justificarse dice que Dios está en todo lugar. Es que Dios está en mi casa, es que Dios está en la calle. Claro que Dios está en todo lugar porque Él es Dios. Claro, porque Él es omnipresente. Claro, porque de Él es la tierra y toda su plenitud. Claro, porque Él es el creador. Dios está ciertamente en todo lugar porque Él es espíritu y Él lo llena todo. Pero Dios no se manifiesta en todo lugar. La presencia de Dios está en todo lugar, pero no la presencia manifestada de Dios. Dios no se manifiesta en todo lugar. Y muchas veces nosotros tenemos años sirviéndole al Señor y nunca ha experimentado la manifestación de su presencia, la manifestación de su gloria, porque no nos hemos atrevido, hemos permanecido rendidos de sueño y no hemos tomado la decisión de que quiero esa gloria. No hemos tomado la decisión. Dice la palabra que ellos estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y dice la palabra que apartándose ellos, Pedro se le acerca y le dice: Maestro, ¿será que nos quedamos aquí? ¿Será que hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías, una para Moisés. ¿Usted sabe por qué Pedro le decía eso? Porque Pedro no quería salirse de la gloria. Pedro no quería moverse de la gloria. Usted sabe cómo usted sabe que usted todavía no ha experimentado la gloria de Dios, que usted todavía no ha visto una manifestación de la presencia de la gloria de Dios en su vida. Usted sabe cómo usted sabe que usted todavía no está en ese círculo íntimo, en ese nivel de intimidad, cuando en su vida usted no tiene ningún cambio. Pedro, al experimentar esa gloria, deseaba quedarse. Él puso en balanza lo que él hasta ese momento había experimentado y conocido, y él deseaba quedarse en ese lugar, deseaba quedarse en medio de esa gloria. Cuando usted experimenta la gloria y la presencia, usted no quiere salirse de ella, usted no quiere que nada lo interrumpa, usted no quiere moverse de ahí. Usted pone en balanza trabajo y presencia, usted pone en balanza comida y presencia, usted pone en balanza cama y presencia, usted pone en balanza las cosas del mundo y presencia. Y una vez que usted experimenta la manifestación de su gloria y de su presencia, siempre su gloria tendrá mayor peso. Pedro está tan impactado, tan extremadamente envuelto, que él le dice: Señor, yo no quiero descender, yo no quiero regresar. Puesto en balanza, esto es mejor que todo lo que hemos vivido y hemos experimentado. Ahí es cuando usted sabe verdaderamente que usted ha entrado en esa gloria y en esa presencia, que su vida se ha movido del círculo externo, del círculo superficial, del círculo que está en la orilla, al círculo de intimidad. En este último ayuno, en el mes de octubre del año pasado, del 2020 más bien, que el Señor me permitió hacer el ayuno de 40 días, que recuerdo que la segunda semana era un día sábado.
se me destapó el olfato de una manera impresionante, y era el olor de la comida del diner, el olor de la panadería, y me dio hambre. Tenía un hambre como desesperada, que yo sé que era un ataque del enemigo. Y ahí en la oficina me arrodillé en el mueble y le clamé al Señor: Dios, si tú me has dicho que haga esto, Señor, toma control de mi olfato, toma control de mi estómago. Y ahí, orando, el Señor me habló y Dios me dijo: por estos 40 días de ayuno que estás haciendo, te voy a dar 40 años más de vida para que comas lo que tú quieras. Por estos 40 días de sacrificio te voy a dar 40 años más de vida para que tú comas lo que tú quieras. Y eso fue suficiente. El escuchar la voz de Dios, hablarme eso, fue suficiente para mitigar toda mi hambre, para mitigar toda la ansiedad en mi cuerpo que yo tenía. Porque un pan físico no se comparaba con la gloria y la presencia que yo experimenté al escuchar la voz de Dios en mi vida. Y una vez, escúchenme bien, aún recuerdo cuando yo entregué ese ayuno. Yo estaba soñando ese día que quería una sopa. No sé cuál de ustedes fue que me trajo la sopa. Yo estaba soñando y me trajeron como 3 sopas, porque una me la trajo de pata de vaca, la otra me la trajo de pollo, la otra me la trajo no sé cuánto. Y cuando yo probé todo eso, de lo cual estaba muy agradecida y sabía muy bueno, pero algo me decía: ya, eso era todo. Comer nuevamente, eso era todo lo que hago todos los días. Lo que hago todos los días. Cuando usted entra en la presencia, cuando usted entra en la gloria, usted lo pone en balanza y no hay nada más importante. No hay nada que usted desee más. Usted no va a escatimar esfuerzo, usted no va a escatimar sacrificio, porque usted sabe lo que significa el usted experimentar la presencia de Dios. Yo te reto en este día a que si tú no has experimentado eso, tú hoy le digas: Dios, ya yo no quiero estar fuera del círculo íntimo. Yo no quiero pertenecer a los 70. Yo no quiero pertenecer ni siquiera a esos 12. Yo quiero pertenecer a esos 3, Dios, que se van contigo al monte a buscar tu rostro. Quiero ser parte de esos 3 que no escatiman esfuerzo ni sacrificio con tal de ver tu gloria, con tal de ver tu presencia, Señor. Yo quiero ser uno de esos, Padre. Y yo en esta mañana te garantizo que si tomas esa decisión y comienzas a caminar en esa dirección, cuando lo pongas en balanza, no únicamente nunca más te vas a arrepentir, pero se va a convertir en el anhelo de tu vida, el tú buscar la presencia de Dios. Y yo voy a terminar con esto. Dice que Jesús le dice, porque él no sabía, dice la palabra que Pedro en realidad no sabía lo que él estaba diciendo, y que luego una nube le cubre. Ellos tuvieron temor porque la nube aún los cubrió a ellos, y escucharon la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando la voz cesó y la nube se disipó, ellos estaban a solas con Jesús, y estaban tan impactados que por varios días permanecieron callados. Hay un momento en donde la gloria de Dios te toca, que tú no quisieras ni siquiera hablar, que tú quieres como guardarlo, así como la palabra dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Usted lo que quiere es estar en una intimidad constante. Usted no quiere estar en conversaciones que son totalmente superficiales, que no le añaden a su vida espiritual. Usted no quiere estar en frivolidades, usted no quiere estar en cosas por ahí. Usted lo que quiere es guardar, mantener, retener eso que usted recibió. Retener eso que usted recibió. Cuando la nube los cubrió a todos, y ellos pudieron oír la voz que le decía: a él oíd. En esta mañana el Espíritu Santo está hablando a tu vida. ¿Será que lo vas a escuchar? ¿Será que hoy tomarás la valentía, aceptarás el reto de salir de ese lugar de superficialidad en donde te encuentras y entrar
a un nivel y a una relación más íntima con Jesús.